Guartán Kekliklian, cirujano general, especialista en cirugía laparoscópica gastrointestinal, porque queremos saber, él nos va a hablar de unos test que él tiene, pero vamos primero a mencionar cuáles son esos distintos mecanismos o formas para bajar de peso. Bienvenido, doctor. Gracias. Hay muchas formas de bajar de peso, pero la más importante, y es lo que la gente olvida, es la base. Una buena alimentación sana y cambio de estilo de vida, incluyendo ejercicio regular. Eso es lo más importante. Si una persona realiza o tiene actividad física y una alimentación realmente sana, muy poco probable va a aumentar de peso, a pesar de que tenga toda la predisposición genética o vive en un ambiente obesógeno, como le decimos. A esas personas que aumentaron de peso y que no han podido retomar con la base, sí le ofrecemos varios tratamientos y depende también del grado de obesidad y de la causa de la obesidad. Estos pacientes pueden, por ejemplo, se les puede hacer exámenes genéticos nutricionales que les van a ayudar a saber por qué están aumentando de peso, cómo es su metabolismo, cómo reaccionan ante los alimentos, cómo queman ellos la grasa, cómo se comporta el metabolismo de carbohidratos, de proteínas, de lípidos, etc. Además de que nos dice cuál es la predisposición a ciertas enfermedades relacionadas con la obesidad. Yo digo que la información es poder y este test nos da mucha información y el poder justamente de poder cambiar las cosas para perder peso, pero haciéndolo en una perspectiva científica. Después tenemos exámenes epigenéticos que nos pueden ayudar a ver cómo se expresan esos genes y cómo mejorar esa nutrición celular, cómo mejorar el medio ambiente para que esos genes se expresen de la mejor forma posible. Si nosotros decimos que la genética, por ejemplo, es el hardware de una computadora, la epigenética es el software. O si la genética es un manual de usuario, la epigenética son las noticas que uno pone que va a leer y que no va a leer. No sé si me explico. Entonces, eso, cómo los genes se expresan para mejorar o para empeorar a ese paciente. Hay también exámenes, por ejemplo, en microbiota que nos pueden ayudar porque la microbiota se deja de lado siempre, pero la microbiota es un órgano, se pudiera decir, del cuerpo humano que pesa casi 2 kilos, que tiene muchas más células que el cuerpo humano y actúa en simbiosis. Y dependiendo de la microbiota también el paciente puede aumentar de peso, perder peso, inflamarse o no inflamarse. Entonces tenemos esos exámenes que nos pueden ayudar a saber dónde estamos parados, además de medidas antropométricas, medidas de índice de masa corporal, medidas de bioimpedancia, de exámenes tipo DEXA, que nos dicen qué tanta grasa tiene el paciente, porque ahorita la obesidad no es solamente aumento de peso. Pueden haber personas con un peso normal que sean obesas, porque la obesidad es aumento de grasa. Entonces tú puedes tener un peso normal, pero tienes mucha grasa, eres obesa. O tienes lo que llaman el síndrome metabólico, así estés pesando normal. Tienes grasa visceral, tienes hipertensión, diabetes, resistencia a la insulina, etc. Eso ya es obesidad. Entonces, una persona de un peso normal puede ser obesa. Y ese es el nuevo cambio de paradigma que hay actualmente. A esas personas que no lograron con medidas básicas perder peso, se le pueden ofrecer otras cosas dependiendo también de lo que quieran. Procedimientos no invasivos tipo un balón gástrico, por ejemplo, o una gastroplastia endoscópica, que es por endoscopia solamente. Procedimientos que van un poquito más allá, como inyecciones tipo semaglutide, tirzepatide que ya salió, viene otra nueva que va a ser mucho mejor, que prometen y que no prometen, la nueva promete mucho más, pero esta ya la tenemos actualmente, donde los pacientes pierden peso. Y tenemos, por último, a esos pacientes que no lograron perder peso con algunos de los métodos anteriores y que tienen evidentemente un grado de obesidad importante que lo está limitando, las cirugías bariátricas, que también hay muchas. Está la gastrectomía en manga, que es la manga gástrica, lo que llaman, está el bypass gástrico y están otras más. Pero las que más se hacen son estas dos. Entonces hay un arsenal terapéutico y diagnóstico actualmente muy importante que las personas pueden usar para lograr estar en un peso saludable, ser aceptadas socialmente, no estar deprimidas y laboralmente inclusive, y recuperar su calidad de vida. Ya existe todo eso. Entonces, sí hay formas de ayudarlos con cualquiera de estas intervenciones a estos pacientes para que puedan perder peso, mantener el peso y recuperar su estilo de vida, su calidad de vida. Sí, porque ahí lo más importante, doctor, el tema de mantener el peso. Cuando usted habla de los test, bueno, ya esta persona se hizo el test nutricional.
o el epigenético, el genético. ¿Cuál es el resultado después? O sea, hay una modificación de que la alimentación, se les va a enviar medicamentos, ya de un posible resultado. Sí, mira, primero mejorar la alimentación. Es una alimentación ya más dirigida a los resultados de su examen genético, donde va a comer exactamente un plan de alimentación basado en cómo él metaboliza los alimentos, o esa persona metaboliza los alimentos. Entonces, hay un plan de alimentación dirigido, hay un plan de suplementación dirigido, hay un plan inclusive de entrenamiento físico y de ejercicios dirigidos de acuerdo a sus genes, porque también los genes influyen en cómo el ejercicio o cuál ejercicio te hace perder peso y cuál no. Ah, importante. Claro, hay gente que dice, bueno, yo he visto no, que yo hago ejercicio, que hago esto, y sí he notado que de verdad hay personas que hacen su dieta, que hacen sus ejercicios, pero no bajan de peso. Así es. Entonces, bueno, hay otros factores, también hay factores hormonales en el caso de la mujer. Hay factores hormonales. En el caso de la mujer, también hay factores hormonales en el caso del hombre. El estrés, el cortisol, los estrógenos en la mujer. Entonces, hay muchísimas hormonas que están actuando, tanto masculinas como femeninas, pero también hay otras como la leptina, la grelina, la adiponectina, la bifatina. O sea, hay un entorno hormonal importante que puede influir también en aumentar de peso. Ahora, hay personas que dicen, bueno, yo me vi con un doctor por YouTube, lo vi y lo llamé y él me mandó a comer una sola vez al día. Eso, de acuerdo a estos exámenes, también puede arrojar, bueno, tú debes comer una sola vez al día. Fíjate, sí nos puede dar una orientación. Eso, lo de comer una sola vez al día, ese es el famoso ayuno intermitente que está bastante estudiado, pero lo que no se conoce todavía cuáles son sus beneficios a muy largo plazo. Pero a las personas que les funcione, y a las personas que les funciona el ayuno intermitente, es excelente. Inclusive hubo un premio Nobel que ganó hace ya casi una década justamente por hablar del ayuno intermitente, de la autólisis de las células y de la mejoría para la salud que tiene el ayuno intermitente. Entonces, no es que esté mal, pero y tiene resultados comparables con una dieta balanceada, pero muchas veces no es sostenible a largo plazo. Salvo que la persona, bueno, ya yo me acostumbré a comer una sola vez al día. Me encanta comer una sola vez al día, me siento bien. Sí. Bien. Sí. Hay mencionó, doctor, ambiente obesógeno. Sí. ¿Se llama así? ¿Qué es eso? Fíjate, actualmente nosotros muchas veces, imagínate las personas en la antigüedad. Las personas en la antigüedad necesitaban, muchas veces no tenían acceso a la comida. Necesitaban buscar comida y cuando la tenían, comían y tenían que almacenar esa energía porque no sabían cuándo podían volver a comer. Y tenían que además hacer mucha actividad física para conseguir esa comida. O sea, tenían que ir a cazar, tenían que hacer largas caminatas, etc. Entonces tenían poca comida y tenían mucha actividad física. Actualmente hay comidas ultraprocesadas. Nosotros tenemos acceso a esas comidas ultraprocesadas de manera casi instantánea. No el sedentarismo. Tenemos muchos factores que no, el estrés, la falta de sueño. Entonces hay ahorita ambientes obesos y esos genes que servían antes para almacenar la comida y que están hechos, mira, vamos a almacenar esa grasa o esa energía para utilizarla, pues no sabemos cuándo podemos volver a comer. Ahorita sencillamente la asimilamos, la convertimos en grasa y volvemos a comer. Entonces, los genes que nos servían para la antigüedad ahorita nos están haciendo engordar. Nos habló ya en la parte anterior de las posibles formas de bajar de peso. Mencionaba, doctor, las cirugías y las inyecciones. Vamos a profundizar en las inyecciones. Sí, fíjate, las inyecciones salieron ya hace bastantes años. La primera que salió es la liraglutide, mejor conocida como Saxenda o Victoza. Esa inyección es excelente en pacientes diabéticos y se empezó con pacientes diabéticos, pero se vio que esos pacientes diabéticos empezaron a perder peso. Y a partir de hace ya más o menos 8 años fue aprobada para pérdida de peso en pacientes no diabéticos también. Entonces, funciona muy bien para que las personas pierdan peso. Eso se llaman análogos la GLP-1, fue la primera generación. Lamentablemente no es tan efectiva y
salieron después otras mejores. Ah, ok. Esta segunda que salió se llama semaglutide, bueno, habían salido otras más, pero la más famosa se llama semaglutide, que es el famoso Ozempic. Es semanal la inyección, ya no es diaria, y se pierde mucho más peso, más o menos 2,5 veces más peso que con la primera generación. Sigue siendo el mismo mecanismo de acción, un mecanismo de acción de unas hormonas que se producen en el intestino que mejoran la respuesta a la insulina, también disminuyen la secreción de glucagón, dan saciedad a nivel del sistema nervioso central en el hipotálamo, retardan el vaciamiento gástrico y todo eso hace que la persona coma menos y pierda más grasa. Esta segunda generación se pierde bastante peso, son fantásticas. Acaba de salir ahorita una tercera generación que tiene un mecanismo de acción doble, que es el tirzepatide, que también es semanal. Se pierde mucho más peso que con la semaglutide, es más novedosa, es más nuevo, mucho más reciente. Es el famoso Mounjaro de Lilly, pero la molécula es tirzepatide. Entonces, tiene un doble mecanismo de acción. Es LP1 y es otro mecanismo que es IP. Y al sumar dos mecanismos de acción mejora todavía mucho más la pérdida de peso. Viene por allí una tercera que se llama retatrutide, que tiene todavía un tercer mecanismo más. O sea, tiene un triple mecanismo de acción y promete ser mucho mejor que esta. Pero esta va a tardar por lo menos un par de años en salir. Pero su efecto es básicamente que te disminuye las ganas de comer. Te disminuye la gana de comer, te llenas más rápido y mejoran lo que es la pérdida de grasa. Eso combinado con un plan de alimentación sano y ejercicios, porque se hay que cambiar estilo de vida, solas van a funcionar de forma mediocre, no van a funcionar perfecta, pero cuando se trabaja el estilo de vida, entrenamiento, una buena alimentación, se pueden combinar, por ejemplo, con el examen genético, nutrición, el epigenético, los resultados son todavía fantásticos. Son muy buenas, son muy buenas. De hecho, ya se ha comprobado que protegen el cerebro, protegen el riñón, protegen el páncreas, protegen el corazón, protegen el hígado, mejoran colesterol y triglicéridos, mejoran ciertos cánceres que tienen que ver con la obesidad. O sea, hay muchas cosas buenas. Tienen una que otra cosa negativa en baja proporción y por eso tienen que ser bien indicadas y tienen que ser bien seguidas por un profesional capacitado. Bien, ¿y cuánto tiempo debería una persona someterse a este tratamiento con las inyecciones? Depende de la pérdida de peso que quiera tener y depende del grado de obesidad o de sobrepeso que tengan. Evidentemente no están indicados en personas con un peso normal. Las indicaciones estrictas son personas que tengan un índice de masa corporal por encima de 27 y que tengan alguna enfermedad relacionada con el sobrepeso o la obesidad, o personas ya con obesidad declarada. Depende de la cantidad de peso que quieran perder, pero se ha visto que mientras más tiempo se use, menos chance de rebote hay. Y hay personas ya diabéticas y con sobrepeso que la tienen usando durante ya algunos años sin ningún problema. Bien, ¿qué pasa cuando la persona deja el tratamiento? Bueno, me lo puse un año y ya lo dejé. ¿Hay algún efecto rebote, como siempre? Claro. Que hay una dieta que... Todos los mecanismos para perder peso pueden causar efecto rebote. Okay. Y estas inyecciones tienen mucho potencial de causar rebote si no se cambiaron hábitos y estilo de vida. Es muy diferente una persona que lo hizo controlado, supervisado, bajo supervisión médica, con laboratorios, con de repente un examen genético, que cambió su forma de comer, pasó de comer perro caliente a comer una alimentación sana y empezó a hacer ejercicio de fuerza para aumentar la masa muscular y se la retiró gradualmente y la usó durante un periodo largo. Muy diferente a una persona que de repente come perro caliente y bueno, de 5 perros calientes pasó a comer uno. Nunca hizo ejercicio, no lo hizo con supervisión médica, se la retiró de golpe, la usó por poco tiempo. Probablemente la primera persona va a mantener su peso y la segunda apenas de las inyecciones va a volver a engordar. Entonces, sí hay que trabajarlas, no hay que darle todas las inyecciones, sino que hay que ayudarlas. Son tan buenas que son malas, no sé si me explico. O sea, la gente puede perder peso comiendo lo que sea. Entonces, eso las hace muy malas. Digamos que estas formas de bajar de peso también, bueno, que lo aceleran, son una manera de entrar como darle una oportunidad al cuerpo y que una vez que tú rebajes ya continúes con el buen hábito.
Claro, la gente cuando hace un plan de alimentación y hacen ejercicio y de repente no pierden peso se frustra. Lo que ocurre con estas inyecciones es que los pacientes ven resultados, los pacientes se motivan y al ver resultados empiezan a hacer las cosas aún mejor. Y si lo están haciendo con supervisión, empiezan a hacer ejercicio, empiezan cada vez a comer más sano, les empieza a gustar cómo se ven y eso los motiva muchísimo. Además que recuperan, por ejemplo, su actividad social, mejoran en la parte laboral, bueno, en la parte sexual, en muchas cosas, en la parte psicológica. Entonces, muchos pacientes sí cambian su estilo de vida, otros lamentablemente se las colocan y no quieren cambiar y creen que las inyecciones van a hacer todo y cuando se las dan de colocar, bueno, hasta llegar. Bien, vamos a hablar de la obesidad monogénica versus la poligénica. ¿Nacemos o nos hacemos? Fíjate, el 40 al 70% de la obesidad viene por la parte genética y el otro 30-40% viene por la parte ambiental. Uno puede nacer con los genes de obesidad y eso te da predisposición o le da predisposición a alguien a ser obeso. Pero si esa persona no vive en un ambiente obesógeno, es decir, tiene que buscar su comida, hacer ejercicio, tiene poco acceso a la comida ultraprocesada, probablemente nunca sea obeso. Solo el 5% de la obesidad es monogénica, cuando está un gen muy alterado que te puede dar ese tipo de obesidad. Pero la mayoría de las obesidades son poligénicas, es decir, un conjunto de varios genes y cada quien aporta con variaciones y cada quien aporta un poquito, y ese conjunto termina de crear una parte hormonal y un entorno negativo para que esa persona sea obesa. Entonces, no es cuestión de si nacemos o nos hacemos, sino es una cuestión de genes, de epigenética, de microbiota y de medio ambiente, donde cada quien tiene una parte fundamental y puede hacer que una persona sea obesa o sea delgada. Fíjate, a comienzos de este año, las definiciones han cambiado un poquito desde lo que empezamos a hablar al comienzo del programa. Hubo una reunión de 58 expertos a comienzos de año y sacaron como unas nuevas pautas que todavía no han sido mundialmente aceptadas, pero vamos en ese camino, donde ya no le ponen la culpa al paciente. O sea, tú eres gordo porque no estás haciendo ejercicio y comes comida chatarra. No. Ya la culpa no es de la persona, y eso ya se ha investigado mucho. La culpa es de los genes, de la epigenética, de la microbiota, y esa persona que cree que no tiene falta de voluntad, no es falta de voluntad, es sencillamente que hay personas que nacieron con esas variaciones genéticas y tienen que luchar contra todo su entorno genético y hormonal para conseguir estar sanos. La gente antes no buscaba muchas veces el apoyo de un médico o de un nutricionista, pues decía, wow, esto es mi culpa, qué vergüenza tengo, yo no voy con un nutricionista para que me diga, mira, tú estás gordo porque tú estás comiendo demasiado. Y ahorita, al cambiar y no colocarle la culpa al paciente, el paciente se siente con más seguridad de buscar apoyo. Mira, esto es una enfermedad que yo no tengo la culpa de cómo estoy, déjame ir a buscar ese apoyo médico y de un equipo interdisciplinario para que me traten. Entonces, eso ha hecho que las personas busquen más apoyo y busquen formas de perder peso y de luchar contra esta enfermedad que además genera otras enfermedades. Claro, una mujer embarazada puede transformar esa genética o epigenética y la microbiota de su bebé. Totalmente. Por ejemplo, una mujer embarazada que viva, por ejemplo, en un ambiente de privación alimenticia, el feto, a través de la epigenética, sin modificar su secuencia de ADN, ya interpretan que él no tiene comida y que tiene que cambiar a un ambiente ahorrador. Entonces, ese bebé cuando nace, sencillamente, él está ya programado de que vive en un ambiente donde no hay comida. Entonces, todo lo que como tengo que asimilarlo. Y esa mamá, a través de la epigenética, le puede transferir al hijo ser obeso. No. Entonces es importante incluso lo que come la madre, ¿no? Totalmente. Empieza desde lo que comen la madre y el padre. Muy bien, claro. Totalmente.
Y eso Entonces, se puede programar. O sea, mira, bueno, porque ya cuando ya estás embarazada, ya no claro, importa lo que vaya a comer el padre, o sí importa. no, ya después de embarazada no. Ok, claro. Ya después de embarazada no, pero antes sí. Entonces, es importantísimo. Hay muchos factores que están en todos lados, en el ambiente, y es una combinación de todos ellos. Claro. Aquí le dice qué pasa cuando el cerebro es resistente a la hormona de la saciedad. Fíjate, la hormona de la saciedad es la famosa leptina. Hay dos hormonas, la hormona del hambre, que es la grelina, que la produce el estómago básicamente, y la hormona de la saciedad, que es la leptina, que la produce el tejido adiposo, la grasa. La grasa es un órgano endocrino, metabólicamente activo, y él produce leptina. Y la leptina, en teoría, tiene que ir, le manda la señal al cerebro, mira, aquí ya hay mucha grasa, ya no podemos seguir comiendo, saciedad, no comas más porque ya tenemos suficiente depósito. Pero a medida que aumenta la grasa, aumenta la cantidad de leptina. Llega un momento que el cerebro la empieza a ignorar, de que ya hay tanta que el cerebro dice, bueno, no te va a hacer caso, hay demasiada leptina, yo como que me distraigo con otras cosas, y se empieza a ser resistente. Y eso, el paciente entra en un círculo vicioso donde, bueno, ya el cerebro no nota la leptina, ya no hay esa señal, mira, deja de comer, y empiezan a comer más. Y empiezan a engordar aún más grasa, más leptina, más ignoración, más círculo vicioso. Ay, no. Entonces, el cerebro se puede hacer resistente a la hormona de la saciedad. Claro. Bueno, pero ya con esto nos deja claro de que hay muchísimos factores. No es que las personas coman mucho, no es que las personas no necesariamente, bueno, hay muchos que hacen ejercicio y aún así no bajan peso. Se puede hacer todos estos exámenes, digamos, como para mejorar esos cambios y esa transformación que tienen que hacer las personas. Doctor, tu peso ideal Caracas, ¿tiene otra cuenta donde lo puedan ubicar? Sí, @dr de doctor Wartan, WARTAN. Y estoy con Luz Marina Quiroz. Ella es psicólogo federado 11.468. Bienvenida. Gracias a ti por la invitación, por este espacio contigo. Bueno, vamos a apoyarla a toda nuestra querida audiencia. La doctora está un poquito nerviosa, un poquito, pero vamos a hablar de este tema de interés que yo digo, bueno, no le voy a alterar la pauta, pero esos antojos, ¿por qué nos provoca? Si ya comimos, ya usted comió, ¿por qué después nos provoca un dulcito? Lo vamos a explorar con la doctora. Entonces, hambre física versus el hambre emocional. Sí, realmente sí existen estos dos tipos de hambre, pero una tiene una connotación que es biológica, fisiológicamente lo siento. El hambre fisiológica es esa que son las 2 de la tarde, no he almorzado y tengo hambre, eso es hambre. El hambre es progresiva, o sea, tengo un poquito, siento más, y me puede hasta doler. Y por eso uno escucha, tengo el estómago pegado al espinazo, me duele el hambre, porque la fisiológica duele realmente. Pero a medida que yo voy comiendo, yo me voy saciando. Al contrario del hambre emocional, está más como en la mente. Entonces me viene de repente y me viene con una imagen. Entonces yo tengo hambre del pastelito o del cachito de jamón, de la panadería tal. Eso es un hambre emocional. ¿Sí? Igual que si te provoca como los carbohidratos. Ajá, sí, claro. Ahí hay un proceso bioquímico realmente. Ok. Bueno, porque hay un mecanismo de recompensa con el cerebro que te lo voy a hablar más adelante si me lo permites. Claro, sí. El hambre emocional, no tengo como la expectativa de que si me llené o no me llené, sino que me provocan 3 cachitos porque está en mi mente. Y a lo mejor yo me lleno es con uno, pero es que yo quiero son 3 cachitos con un café con leche. Es un ejemplo, ¿sí? Y después puedo sentir culpa. Ay, es que no debí comerme la cantidad. Ay, es que no era, realmente no era hambre. Realmente estaba, no sé, aturdida, desolada, qué sé yo. Entonces sí, intencionalmente, pues primero tengo que ver el reloj para ver cuál de las dos es, saber si comí, si no comí, pero vamos a hablar de los mecanismos como para identificar qué me los desencadena y qué no. Bien, vamos a hablarlo. Sí, por ejemplo, me puedo desregular, o sea, puedo tener los llamados atracones. ¿Por qué me surge o qué me los desencadena? Entendiendo que esa atracón es comer en grandes medidas, o sea, en una cantidad que no es la que me toca,
Pero esto me surge por una emoción intensa, o por un estrés, o por una frustración, o por soledad, depresión, o por hasta aburrimiento. Hay gente que puede comer como por aburrimiento. Me puede surgir también por una baja autoestima, ese atracón. ¿Cómo me siento yo con mi cuerpo? Recordemos que honestamente hay un culto a la delgadez, a la figura perfecta, que ciertamente está idealizada, o sea, es un hecho, y entonces uno tiene que estar como que en ese estándar de lo perfecto, de lo que veo en las redes que corresponde. Entonces yo siento como que no estoy allí, me desvalorizo. Viene otro desencadenante que es la restricción del alimento, que son estas dietas restrictivas que no están guiadas, que no son equilibradas, balanceadas, saludables, con el nutriente que me toca, personalizadas, guiada por alguien especialista. Entonces me restringo alimentos y me elimino hasta inclusive un grupo de alimentos, o dejo de comer porque yo siento que es como que lo que mejor me va para verme de esa manera, generándome una tensión mental, sí. Pero me genera también como una sensación de carencia, porque es que es algo que no puedo comer. Entonces no es sostenible en el tiempo. Entonces vuelvo otra vez a comer con el atracón, ¿sí? También me lo puedes... Es un círculo vicioso. Sí, ahorita te quisiera hablar de eso también. Una experiencia pasada traumática también puede desencadenarme un atracón si no lo procesé, porque en ese momento yo vi la comida como la solución que en ese momento me acompañó. Okay. O algún bajo mecanismo de afrontamiento. Si yo no tengo mecanismos saludables para llevar el estrés, bueno, es probable que recurra a la comida porque me desregula emocionalmente, ¿sí? Entonces uso la comida como un desregulador emocional. Bien, trabajas con el doctor y con muchas personas que se han enfrentado a estos tratamientos para bajar de peso y han bajado de peso, lo han logrado. Sí. Pero hay una estadística, no sé, no puedo decir si es pequeña, si es grande, de personas que literalmente han perdido la cirugía. ¿Por qué pasa eso? O el tratamiento de inyecciones. Sí puede ocurrir. No es que no ocurra, evidentemente, bueno, como todo no es que sea infalible, sin embargo hay que ver qué hay detrás de eso. Puede ocurrir, por ejemplo, son ejemplos, sin hacer alusiones particulares, si un esposo va porque la esposa lo llevó más o menos obligadito y a él le da como que un poquito igual, o sea, si yo no estoy comprometido conmigo en que es mi salud y es el que yo quiero regularme, como persona, como nutriente, fisiológicamente, arreglar hasta mi bioquímica sanguínea, porque uno come bien y hasta la glicemia mejora, el colesterol mejora, los triglicéridos mejoran, claro, pero es el deseo de que tú efectivamente quieras ordenarte por dentro. Entonces, si son obligados y la gente no lo quiso voluntariamente, evidentemente hay una probabilidad en que yo no continúe con un tratamiento, porque el compromiso es conmigo y yo no lo tengo. Sí puede ocurrir. Bueno, Luz Mariana, te voy a dejar la cámara para que le digas a la gente, como psicóloga, algunas recomendaciones de ese proceso para bajar de peso. ¿Qué pensamientos pudiese tener, cómo pudiese manejar su mente para la disciplina? Para mantener la disciplina en ese régimen que le están enviando de nutrición y para hacer el ejercicio. Importante. Bueno, detrás de eso hay muchos, hay un sinfín de cosas que podemos trabajar y que se trabajan, de hecho, cuando la persona está comprometida con ello. Nosotros tenemos que crear un hábito, o sea, yo pienso que aquí la palabra básica o esencial es el hábito. Un hábito yo lo obtengo con la práctica. El que sea, si sea el hábito de lectura, yo antes de acostarme voy a leer 2 paginitas, entonces yo, así me vaya a la playa, yo me voy a llevar un libro porque tengo el hábito de la lectura. Entonces es el hábito de qué es lo que voy a comer. Es comenzar, o que es lo ideal, a trabajarme internamente en el control del impulso, que es el manejo del antojo y que es un ciclo. Ese tema del atracón, eso tiene su ciclo. Entonces es cómo me controlo el impulso.
Y tiene que ver con el cerebro, o sea, es mi parte prefrontal, es el control del impulso, es la toma de decisiones. Entonces, es qué es lo que realmente voy a comer o por qué estoy comiendo, ¿sí? Una cosa es la situación y una cosa es la ingesta, que no tiene nada que ver con nada. O sea, la ingesta es un ingreso de nutrientes y de energía. Y mi rollo, mi situación, es mi situación. No está ligado ni concatenado la situación con la ingesta. Lo que pasa es que lo asocié sin querer, ¿sí? Entonces vale la pena pensar primero, o sea, pasar por un filtro mental ante el impulso como tal, ante el antojo, ¿sí? Ante un carrito de chicha. Tengo que pensar, ya va. ¿Realmente tengo sed? ¿No he almorzado? ¿Tengo hambre? ¿O es que estoy angustiado porque estoy esperando una llamada con una noticia? ¿Ves? Estoy angustiado porque estoy esperando mi llamada. Bueno, yo por lo menos acepto mi emoción, mi pensamiento. Es que estoy angustiado. Decido si me tomo la chicha o no. Y me puedo esperar 10 minutos. Bueno, en 10 minutos veo. Control del impulso, ¿ves? Si me tomo la chicha o sí. Espero la llamada y se me pasó. Me gusta. Hay mucho, es hermoso. Funciona hasta con las finanzas, ya va. Me hace falta. Sí, es Qué así. bueno.